Buena tarde a todos, mucho gusto. Algunos de ustedes me conocen de ahí de la consulta, los que no me conocen, pues un gusto. Me presento, soy Bernardo Díaz, endocrinólogo, soy educador en diabetes. Y hoy les traigo un tema que es muy relevante y es, de hecho, parte importante del tratamiento de una persona que vive con diabetes y parte importante de las consultas que llevan en nutrición, y lo irán viendo conforme vayamos avanzando, ¿no? El tema de hoy son los comportamientos de autocuidado. La agenda es, vamos a ver algo de generalidades, cuáles son, cuál es la utilidad, por qué se hicieron estos comportamientos o de dónde vienen estos comportamientos, quién debe conocerlos y cuáles son esos comportamientos. Enlistaremos cuáles son 7 comportamientos. Es un tema pues, pesado, 7 comportamientos. Me voy a enfocar en los primeros 4 y la siguiente sesión que tengamos, que yo esté presente, que será en marzo, terminamos los otros 3 comportamientos. ¿De acuerdo? Bien, ahora, ¿cuáles son? Los comportamientos de autocuidado son comer saludablemente, ser activo físicamente, la toma de medicamentos, el monitoreo de glucosa. Esos son los 4 que ahorita profundizaremos un poquito más. La resolución de problemas, ejemplos como resolver una hipoglucemia. La adaptación, me faltó ahí una T, es adaptación de vivir con diabetes. Y la reducción de riesgos a largo plazo como problemas de la retina, problemas del corazón, renal y sistema nervioso. ¿Okay? ¿Cuál es la utilidad? La utilidad es que es una herramienta de uso diario. Ustedes, mejor que nadie, sabrán que tener diabetes implica muchas preguntas en el día a día, ¿no? Todo el tiempo me estoy haciendo preguntas, sobre todo cuando el diagnóstico es reciente. ¿Qué sí puedo comer? ¿Qué no puedo comer? ¿Puedo o no puedo tomar alcohol? Se me olvidó la pastilla en la mañana, ¿me la puedo tomar en la noche? Si la metformina me puede ocasionar problemas en algún órgano, si puedo tomar el medicamento, si tomé alguna otra pastilla. Son un sinfín de preguntas que surgen de día a día. Entonces, los comportamientos de autocuidado van a ser un medio para resolver de manera más adecuada esas preguntas, ¿no? Es un complemento al seguimiento médico, es algo que debe estar porque debe estar en un tratamiento adecuado para una persona que vive con diabetes. Del equipo que ustedes identifican en Clivi que les da seguimiento, todas las nutriólogas son educadoras en diabetes, tienen la capacidad de hablar de estos comportamientos y trabajar con ustedes para darles herramientas para el día a día. Es parte del tratamiento, no sustituye ni las consultas ni los medicamentos, pero es una parte fundamental, un pilar fundamental. Esto va a hacer que el paciente sea más autónomo, que pueda tomar decisiones, que si le toca comer fuera de casa se pueda adaptar ante esa adversidad de no poder controlar la preparación de alimentos y poder tomar la mejor decisión en cuanto a un plato balanceado, por ejemplo. El término de hacer esta revisión de comportamientos de autocuidado es lo que conocemos como educación en diabetes. Entonces, las personas que tienen la formación de poder hablar de esto son educadores en diabetes. ¿Okay? Bien, vamos a iniciar con la primera, que es la alimentación saludable. Vamos a ver aspectos muy puntuales, muy fundamentales. No, por supuesto, eso no va a sustituir sus sesiones de nutrición, pero es una forma de dar un repaso. La primera es el tamaño de las porciones, que ahorita iremos viendo cómo podemos de manera rápida calcular una porción, y el plato del buen comer, ¿no? Si ven, esto simula ser un plato, hay la mitad de vegetales, que esto sería como el 50% del plato deben ser vegetales, un cuarto del plato es la proteína, ¿no? Pollo, carne, huevo es la proteína, y el otro cuarto son los carbohidratos, que es el 25%. Entre ellos se incluyen la papa, la tortilla y el arroz, ¿de acuerdo? Agua simple es idealmente lo recomendado de tomar. Sé que es complicado, sobre todo porque en nuestra cultura, desde muy pequeños, desde niños, ya hay un refresco en la mesa y es muy fácil acceder a ese tipo de bebidas. A veces hasta se fomenta esto mucho en la televisión, el consumo de bebidas pues, con alto contenido de azúcar, como los refrescos, y tener también a la mano su porción de fruta y la porción de algo como leche o yogur. ¿Okay? Ahora, ¿cómo mido la porción? Aquí puse el ejemplo usando la mano, ¿no? Y que seguramente ya muchos lo revisaron en sus consultas de nutrición. El método de la palma, ¿no? Una taza, que sería igual a 240 o 150 mililitros, que
se usa mucho para dar porciones de frutas, por ejemplo, sería un puño, ¿no? Si tengo fruta picada, por ejemplo, tengo un melón picado y veo que me toca una taza, sería lo equivalente a lo que cubra mi puño. Una taza de 240 mililitros también en la cuestión para medir vegetales, también podemos hacerlo con lo que quepa en mis 2 manos. Y media taza, lo que quepa en una palma de la mano, ¿no? Las medias tazas las usamos generalmente para alimentos que contengan carbohidratos como algunas legumbres, algunas pastas o también el arroz. Proteína, el método de la palma, eso seguramente lo han escuchado mucho, ¿no? Lo que sea mi palma, excluyendo los dedos, es la cantidad de proteína aproximada que me toca, que serían aproximadamente 90 gramos de proteína. Depende el tipo de proteína, si es pescado, pollo o carne de res, va a variar un poquito la cantidad de proteínas, pero en general son un poquito equiparables, ¿ok? Una taza para las bebidas, podemos usar lo que decía del puño, ya sea café o té o por ahí alguna bebida con frutas sin endulzante agregado. Y una cucharada sería lo equivalente a mi dedo pulgar, ¿no? Que usamos una cucharada para alimentos como miel, mantequilla o aceite de oliva, donde la porción es mucho menor que de carbohidratos o que de proteínas, ¿ok? Bien, no me extendí mucho porque creo que el equipo nutricional lo hace muy bien en su día a día y seguramente ya tiene muchas herramientas basadas en eso. En ser físicamente activo me extendí un poquito más. Entonces vamos a empezar por el segundo comportamiento, que es ser físicamente activo. ¿Cuáles son primero los beneficios? Eso es lo importante, ¿no? Antes de hablar de cómo hacer ejercicio, qué tanto ejercicio, qué tipo de ejercicio es, ¿qué voy a obtener de eso? Mejora el control glucémico, porque estimular al músculo hace que se consuma más glucosa, que se llegue a perder más tejido graso, y el músculo es un tejido más sensible a la insulina, consume más fácilmente la glucosa que la grasa, que llega a generar toxinas o sustancias que van a generar resistencia a la insulina, algo fundamental en diabetes. Efectos en salud mental, ¿no? No me dejaban mentir más de uno aquí que inició a hacer ejercicio y el bienestar empezó a surgir. Me siento mucho mejor, me puedo concentrar mejor, me puedo descansar mejor, me va mejor en el trabajo. Entonces, hay beneficios derivados de las sustancias que liberamos cuando hacemos ejercicio. Por supuesto que la fuerza, la resistencia y la flexibilidad, que conforme nos vamos acercando a los 60 años va tomando mucho más relevancia, porque desafortunadamente se empieza a perder músculo a partir de los 65 años. Pues lo mejor es llegar con un buen físico a esa edad y también limitar la pérdida, ¿no? La otra es el control de peso. Cada vez toma más relevancia en objetivos de diabetes y en términos de control glucémico el hecho de bajar de peso, ¿no? De tener un peso más saludable para la estatura, porque eso se ve relacionado a los siguientes dos: mejora en la salud cardiovascular, mejora en la presión arterial y también en todas las grasas, ¿no? Y directamente el ejercicio también se ha relacionado con mejor salud del pulmón, mejor salud del corazón y una capacidad para reducir sobre todo triglicéridos, colesterol y aumentar la presencia de partículas buenas de colesterol o este colesterol HDL o de alta densidad. Ahora, voy a empezar a hacer ejercicio. ¿Cómo debo planear mi actividad? Hay unas siglas que dicen FIT-BP, que resumen todo lo que yo debo de considerar a la hora de planear mi actividad física. La primera es frecuencia, que ahorita veremos a qué se refiere con frecuencia. La segunda es intensidad. La tercera es tiempo, que es muy claro. La cuarta es el tipo de ejercicio. Veremos que hay diferentes tipos de actividad física. La quinta es el volumen y la sexta es la progresión. ¿Okay? Ahora, frecuencia, ¿qué hace referencia? ¿Cuántos días por semana? Ahorita, según el tipo de ejercicio, veremos qué tanto se recomienda. En general se recomienda entre 5 a 7 días para actividades como una buena caminata, correr, trotar, y ejercicios de fuerza se reservan para 3 a 4 veces por semana, ¿no? Pero la frecuencia es en 7 días de la semana, ¿cuántos días voy a hacer ejercicio? La segunda es intensidad. ¿Qué es la intensidad? ¿Qué tan intenso es mi actividad física? Para eso usamos un método de frecuencia cardíaca. La frecuencia cardíaca máxima se calcula usando 220 menos la edad actual, ¿no? Por ejemplo, 220 menos, digamos, una persona que tenga 40 años va a ser 180.
Y para que yo pueda obtener un beneficio importante de esa sesión de actividad física, tengo que llevar a ese ritmo cardíaco o frecuencia cardíaca al 80% de mi actividad física máxima o de mi frecuencia cardíaca máxima. Dijimos que alguien de 40 años sería 180, su 80% de esa frecuencia sería 144, ¿no? Entonces ahí ya tenemos la intensidad. Necesito hacer, digamos, 5 días a la semana y que cuando haga mi ejercicio, mi corazón esté al menos arriba de 140 si tengo 40 años. Ya les voy a pasar estas diapositivas para que según su edad ustedes puedan ir viendo, ¿no? Les recuerdo, 220, esto es lo que está aquí, menos la edad actual es el 100%. Y este cuadrito me va a ir marcando en dónde estoy parado. Si, por ejemplo, quiero llevar a una actividad física moderada, vigorosa, tengo que llevar al 80% de mi frecuencia cardíaca máxima, que va a resultar de esta suma, ¿no? O de esta resta, perdón. Tiempo, pues cuántos minutos, ¿no? Si frecuencia es cuántos días de la semana, tiempo es cuántos minutos va a durar mi sesión. El tipo podríamos, en términos muy generales, dividirla en 3. Aeróbico, que sería correr, elíptica, escaladora, usar bicicleta, caminata de buena intensidad, trote. Todo eso va en correr. Ahorita veremos qué recomendaciones damos para ese tipo de ejercicio. Ejercicios de fuerza, pues los ejercicios que se hacen en contra de una resistencia, ¿no? Que sería, por ejemplo, lo equivalente que se realiza en un gimnasio. Y la tercera serían ejercicios de flexibilidad. Actividades como el tai chi o yoga ayudan mucho a la flexibilidad, que también es importante para las articulaciones. El quinto componente de esa planeación de la sesión es el volumen. ¿Qué tanto voy a hacer? Para la actividad anaeróbica puede ser cantidad de pasos o cantidad de minutos a la semana, ¿sí? Ya no solo considero el día. Si un día corrí 30, otro día 20, otro día 50, esos se van sumando y al fin de la semana me va a dar mi volumen, ¿sí? ¿Qué tanto volumen estoy haciendo actividad física? Hablando de ejercicios de fuerza, sería la cantidad de repeticiones o la cantidad de series, ¿no? Por ejemplo, hago bíceps, 12 repeticiones, 4 a 5 series, ¿no? Eso sería mi volumen de ejercicio. Y para los ejercicios de flexibilidad sería cuánto duró la sesión, prácticamente. Progresar. ¿Qué es progresar? No estancar, ir más allá. El cuerpo, cuando lo entrenas, va ganando capacidad para ser más fuerte, para ser más rápido, para ser más resistente. Entonces es importante seguir esa progresión. Si hago lo mismo todos los días, va a llegar a un punto que para mi cuerpo va a ser tan fácil que ya no va a hacer diferencia y mi frecuencia cardíaca ni siquiera va a subir, porque no estoy progresando, ¿no? En el caso de la actividad física aeróbica, que sería, por ejemplo, correr, pues aumento la intensidad. ¿Qué es la intensidad? Frecuencia cardíaca. Manejo frecuencias cardíacas más arriba. En cuanto a ejercicios de fuerza, cargo más o hago más repetición, ¿no? Que para formar músculo recomendamos un poquito más cargado hacia un mayor peso, ¿okay? Y en la flexibilidad serían aumentar la duración de cada ejercicio, ¿okay? Ahora, recomendaciones de los diferentes tipos de ejercicio. Para el ejercicio aeróbico, que puede otra vez incluir correr, nadar, usar bicicleta, hasta el baile, si se hace apropiado, puede ser incluido aquí. La recomendación va de 3 a 7 días. Para una persona que tiene diabetes, buscamos al menos 5 días de la semana. Moderado. ¿Cómo voy a saber que es moderado? Con mi frecuencia cardíaca. Ya dijimos, 220 menos mi edad. Y eso le saco el 80%, que lo fácil es multiplicarlo por 0.8. Lo que me resulte es lo que tengo que llevar mi corazón para que pueda decir es una actividad física moderada. Minutos por semana de 150, o sea, serían sesiones de 30 minutos, 5 veces por semana, a 300 minutos, que esto decíamos es el volumen. ¿Qué tanto ejercicio estoy haciendo? Para los de fuerza, se recomienda una menor intensidad porque el impacto, por ejemplo, en salud cardiovascular o en salud pulmonar es menos importante que el aeróbico. Recomendamos de 2 a 3 días por semana, 10 a 15 repeticiones de cada ejercicio y de 1 a 3 series por ejercicio. Por ejemplo, ¿qué es una serie? Es lo que hago sin parar.
¿Qué son repeticiones? Pues cuántas veces hago el mismo movimiento, ¿no? De bíceps, de pecho, de la sentadilla, todos esos son repeticiones. ¿Okay? Recomendaciones y precauciones. Evitar ejercicio en días de enfermedad. Que sería raro que alguien con una gripa o una diarrea aguda o que viene saliendo de ahí una enfermedad o infección respiratoria importante se ponga a hacer ejercicio, pero lo recomendado es dejar en claro que no se debería hacer ejercicio. ¿Por qué? Porque durante la enfermedad aguda, diarrea, gripa, tos, infecciones pulmonares, hay producción de diferentes hormonas que hacen acciones completamente contrarias a la insulina. Entonces, el impacto va a ser subir la glucosa. Y esas hormonas también a veces pueden secretarse en el ejercicio. Entonces, lo que voy a hacer es empeorar mi subida de glucosa. ¿De acuerdo? Y por esa misma razón no recomendamos si hay una glucosa de arriba de 250. Entonces, es importante cada que van a tener su sesión de ejercicio medirse la glucosa, sobre todo si hay dos cuestiones. Vengo muy descontrolado, es decir, he andado arriba de 150, 200, hay que verificar que durante el día después de un alimento no pude llegar a tener un mejor control y quiero saber que pueda hacer ejercicio, no debería estar arriba de 250. O en el otro lado, que tenga un uso de inyectable como insulina. 2 horas después de comida abundante, porque pues es importante darle esa energía o ese reposo al aparato gastrointestinal de que haga el proceso de digestión. Se consume energía en ese proceso y hacer ejercicio haría que distrajera el cuerpo y pueda tener un dolor abdominal ahí. ¿Okay? Presión arterial arriba de 150 a 100 tampoco debería ser seguida de una actividad física. ¿Okay? ¿Por qué? Pues por supuesto que si hago ejercicio mi presión va a subir un poquito más. Recomendaciones generales antes de prepararse para hacer ejercicio, pues el calzado, a veces minimizamos mucho la parte del tipo de ropa que usamos, pero puede evitar lesiones, así de fácil. El calzado apropiado puede evitar lesiones. Tenis de uso deportivo, tenis para correr o tenis para entrenamiento son los adecuados. Asegurarse de consumir al menos medio litro de agua. ¿Por qué? Porque a veces puede haber ciertas pérdidas de líquidos, sobre todo en algunas regiones del país donde está un poquito más caliente, ahorita un poquito más seco, puede haber una mayor pérdida de agua y no podemos darnos cuenta. Mantenernos hidratados durante la sesión, ¿no? ¿Cuánto hidratación? Cada 30 minutos o cada media hora, 250 mililitros, un vasito de agua, ¿no? Y después procurar comer alimentos con líquidos, ¿no? Como caldos o sopas, para asegurar una adecuada hidratación. ¿Ok? Bien, toma de medicamentos. La sesión pasada en diciembre, si algunos de ustedes estuvieron en diciembre, se acordarán que yo estuve por aquí, hablamos mucho de los diferentes grupos de medicamentos que existían, ¿no? Revisamos todas las familias disponibles para tratamiento de diabetes. Si no estuvieron, podemos mandar por ahí las láminas de la plática para que puedan revisarlos. Por eso entonces esta ocasión solo puse esta diapositiva que son estrategias para el apego. ¿Cómo puedo hacer que no se me olvide la toma de medicamentos? ¿Por qué? Porque cada vez es más difícil, sobre todo si crece la cantidad de medicamentos que estoy tomando. Si una es difícil, imagínense 4 o 6 pastillas al día, ¿no? Entonces hay diferentes estrategias o recomendaciones. La que mejor se adapte a usted es la que podría usar, ¿no? La primera sería hacer una rutina. Todos los días me levanto y antes, digamos, si toma usted café, antes de poner el café, me tomo mis medicamentos de la mañana. Todos los días antes de empezar a preparar el desayuno, ahí están listos mis medicamentos de la mañana, ¿no? Que eso sería integrarlos a mi vida cotidiana, integrarlos o anclarlos a otra acción que hago y que esa acción me recuerde que tengo que tomar medicamentos, ¿no? Por ejemplo, todos los días me siento a ver el periódico, ya sé que antes de sentarme o al momento de estar sentado al lado de la mesita donde estoy leyendo están los medicamentos de la mañana. Eso va a hacer que se disminuya el riesgo de olvidar la toma de medicamentos. Recordatorios en el teléfono. ¿Sí? Si no soy muy de usar teléfono, muy tecnológico, los de arriba funcionan bien. Si no, un recordatorio, ¿no? Poner 3 recordatorios al día si es que toma 3 grupos de medicamentos a diferentes horas o 1 o 2, la cantidad de tomas que usted tenga. Notas adhesivas por aquí, por ejemplo,
en el vaso del cepillo de dientes, o quizás si usan el mismo vaso quizá para guardar ahí su cepillo, guardar la pasta de dientes, o en el espejo del baño, siempre poner una notita, tomar Jardians antes del desayuno, por ejemplo. Los recordatorios por el celular. Mi lista de medicamentos actuales, esto es para toda la vida, ¿no? Es muy importante que usted sepa, y si no se lo sabe de memoria, que tenga bien anotados los medicamentos que toma, ¿no? Es muy frecuente, me pasa comúnmente en la consulta que llega un paciente que no conozco, pues tengo que indagar todos los medicamentos que toma. Y es muy frecuente que no se acuerden de la mayoría, se acuerdan de uno o dos, de 5 o 6 que se toman, ¿no? Y es prioritario que esa parte de la consulta, es prioritario saber qué medicamento estoy usando, para qué y qué efectos secundarios puedo tener en cada uno de ellos. Entonces, el listado de medicamentos va a ser que no se le olvide, porque al final del día puede revisar que si se tomó o no esos medicamentos, y para la consulta, que cuando conozca a un nuevo médico, no precisamente en Clivi, cuando conozca a un nuevo médico por alguna otra situación, sacar el listado de medicamentos que tomo, para que no se me pase ninguno. No vaya a ser que el médico me prescriba un medicamento que tenga interacción con algún medicamento que no le dije que estoy tomando, ¿no? Bien, automonitoreo de glucosa también es otra parte fundamental en el seguimiento de diabetes. Es algo que nos puede ayudar a prevenir complicaciones a corto plazo, o sea, en agudo, porque puedo comentar bajones drásticos de glucosa, como a largo plazo. ¿Por qué? Porque me va a permitir lograr mejor control de glucosa, ¿no? Entonces, hay muchos beneficios. Enlisté algunos más importantes, como medir la eficacia del tratamiento. Y esto funciona igual que la presión, ¿no? Es muy común que en la consulta preguntamos, una persona tiene diabetes y tiene hipertensión, ok. Sí, sí me mido la glucosa. ¿Y la presión? Ah, no, pues esa no. Es importantísimo saber si el tratamiento que usted está usando actualmente es o no es suficiente para lograr los objetivos de tratamiento. Es prioritario. Tomarme una pastilla no me asegura que voy a estar bien controlado. Para eso son los seguimientos médicos. Y hablando de diabetes, el monitoreo es importantísimo para saber cómo voy y no esperarme a los estudios de 3 o 6 meses. Porque si yo me espero los 3 y 6 meses, voy a ir muy lento. Yo puedo ir más rápido y en un mes lograr un perfecto control glucémico, sobre todo cuando voy debutando con diabetes. Medir el impacto de la vida, podríamos resumir. ¿Cuánto me impacta hacer ejercicio? ¿Cuánto me impacta desvelarme? ¿Cuánto me impacta comer fuera de casa? ¿Cuánto me impacta comer en casa apegado a las recomendaciones nutricionales o no apegado a las recomendaciones? ¿Cuánto me impacta el estrés en el trabajo? ¿Cuánto me impacta que el fin de semana estuve todo el día en casa? ¿O cuánto me impacta estar todo el fin de semana haciendo actividad física, ¿no? Todo eso impacta, todo lo que acabo de decir va a cambiar la glucosa. Entonces, eso va a permitir que a usted pueda decidir cuáles son las actividades que más le favorecen y cuáles son otras que no. Puede identificar que si el desvelo le sube mucho la glucosa, pues tener estrategias para evitar tener desvelo, para dormir mejor. O si el estrés en el trabajo o el estrés en casa que genera el día a día me está impactando mucho la glucosa, entonces voy a ser un poquito más cuidadoso a la hora de mis reacciones y empezar a trabajar un poquito más con mi terapeuta en el aspecto del manejo del estrés. Porque todo lo que acabo de mencionar puede ser motivo de descontrol glucémico o impactar a la glucosa, ¿ok? Temas hormonales también, como el ciclo menstrual, la menopausia, alteraciones en otras hormonas como la glándula tiroides. Identificar hipoglucemias, que fue lo que dije al inicio de la lámina, es saber que una glucosa está baja y que tengo que hacer algo al respecto. Esto sería ya parte del comportamiento de resolver problemas, pero es muy importante. Una hipoglucemia es una glucosa baja. ¿Cuándo se considera una glucosa baja? Cuando esta está en 70 o abajo de 70. ¿Qué tengo que hacer? Subirla inmediatamente, porque una hipoglucemia sí puede poner en riesgo la vida de una persona. No sé si les ha tocado mandar en Clivi una glucosa abajo de 70, ven un mensaje automático inmediato, rápido, que dice: hay que tomar media tacita de jugo o refresco, que no sea light porque lo que necesitamos es azúcar, medirte a los 15 minutos y ver que ya está arriba de 80. Si no está arriba de 80, lo siguiente es volver a tomar la misma medida de azúcar, que sería media tacita de jugo o refresco.
Si ya está arriba de 80, tengo que tener una comida más completa, adelantar mi desayuno, mi comida del mediodía o la cena. ¿Por qué? Para evitar que vuelva a caer en hipoglucemia. Identificar glucosas altas también como hiperglucemia. Las hiperglucemias se consideran sobre todo por arriba de los rangos de normalidad o los rangos recomendados que los vamos a revisar en la siguiente diapositiva, pero son arriba de 180, pero algo que empieza a preocupar, pues una glucosa de 250. Ahora, hay personas también que llevan rato en esa glucosa, arriba de 250, 300 todo el tiempo, y que no van a sentir ninguna molestia. Por eso es importante hacer este monitoreo para saber cómo estoy. Aunque yo me sienta perfectamente bien, tengo que saber cómo ando de la glucosa. Bien. Metas de tratamiento. Ya dije que es bueno medirme, pero ahora, ¿cuánto tengo que sacar, doctor? ¿Cuánto es un número bueno? ¿Cuánto es un número no tan bueno? ¿Y cuánto es un número malo? Hay grupos especiales. Hay grupos que no aplican los mismos objetivos y aquí se los puse. Podríamos dividirlos en tres. Adultos, que son la mayoría de personas. Embarazadas, que sería un control más estricto, ahorita lo vamos a ver. Y tener una persona de más de 65 años con complicaciones importantes. No hablo ya de una falla del riñón a nivel terminal, ya en diálisis. Hablo ya de una persona que tuvo antecedentes de infarto en el corazón importantes o que tuvo accidente cerebrovascular, o sea, un evento cardiovascular también en el cerebro. Porque son diferentes los objetivos, porque son diferentes contextos. ¿Okay? Para la mayoría de personas va a ser válido tener en ayuno de 80 a 130. Después de los alimentos, 2 horas después, que el tiempo empieza a contar al momento que inicio mi alimento, debería estar siempre de 80 a 180. Cumplir estos objetivos me va a permitir llegar al control de mi diabetes. Y llegar al control de mi diabetes va a reducir el riesgo de complicaciones a largo plazo, que es el objetivo principal del tratamiento. Disminuir el riesgo de problemas de la visión, disminuir el riesgo de problemas de la función del riñón, disminuir el riesgo de infarto al corazón o al cerebro o de tener amputaciones. ¿Okay? Embarazadas, el control es más estricto, ¿no? Porque hay un bebé, un producto que está formando, que está creciendo, que está formando órganos nuevos y es muy susceptible o es muy sensible a los cambios en glucosa y pueden venir complicaciones a la hora del embarazo o durante el embarazo si no se llegan a esos objetivos. En una mujer embarazada, un ayuno abajo de 95 es lo recomendado, ni siquiera llegar a 100. 1 hora después del alimento, abajo de 140, y 2 horas después, abajo de 120. ¿No? Si ven, es un objetivo mucho más estricto, nos vamos más abajo en el nivel de glucosa. Y una persona que tenga mucho riesgo de glucosa baja o que ya no reconozca las hipoglucemias por temas neurológicos, por temas cardiovasculares o por ya problemas en riñón muy severo, podemos tener un rango un poquito más amplio, desde 90 hasta 150. Si ven, me alejo un poquito del límite inferior. Después de los alimentos, de 100 hasta 180 o hasta 200 en algunas situaciones. ¿Por qué? Porque estar cerca de la hipoglucemia, estar cerca de un 80, de un 75, de un 70, puede poner en riesgo la vida, en más riesgo que una persona sin estas complicaciones. ¿Okay? Bien, ya casi llegamos al final para que podamos escuchar sus preguntas. Solo vamos a revisar un par de diapositivas más. La otra es ¿qué tipos de monitoreo hay? No sé si alguno de aquí, ya me contarán ahorita, pero no sé si alguno de aquí tenga un sensor de monitoreo. Sensor es como un pequeño botón que colocamos en el brazo y que está midiendo todo el tiempo la glucosa y lo está registrando en una aplicación. La otra, pues, es el que todos conocemos con glucómetro, ¿no? El capilar es ese glucómetro. Esta imagen intenta representar a la piel. Esta porción amarilla sería la piel. Esto sería el exterior de una persona. Digamos, vamos a hacer, este es un dedo, ¿no? Aquí es el ambiente, lo externo. Esta es la piel de mi dedo. Abajo de la piel tengo algo que se llama espacio intersticial, donde hay diferentes células, pero también hay diferentes nutrientes, como la glucosa, que podría ser esta azulita.
y abajo del intersticio hay esta parte que se llama vaso sanguíneo, que es el capilar, ¿no? Entonces, el sensor de monitoreo continuo, los que van pegados al brazo y duran 2 semanas o 7 días según la marca y según el laboratorio que los produzca, miden glucosa en el intersticio. No es de la sangre, es de este espacio que está entre el vaso sanguíneo y la piel que se llama intersticio. Y abajo de eso, en el capilar va a estar la glucosa, ¿ok? También. Estos dos espacios están en equilibrio. Habitualmente hay la misma cantidad de glucosa aquí que aquí, pero puede haber cierto retraso. Por eso es importante decir que a veces si yo me mido con el sensor y me mido con la glucosa, puede haber cierta discordancia, es normal, es esperado, ¿ok? Ahora, el glucómetro, ¿qué componentes tiene? Pues tiene su medidor de glucosa, sus tiras reactivas, perdón, las agujitas donde hago mi punción y pues el arpón, ¿no? Como este lapicito donde se insertan las agujas para que yo pueda darme el pinchazo. Entonces, glucómetro, tiras reactivas y las lancetas. Es una muestra, decíamos, capilar, es de sangre. Ventajas, pues tiene una duración indefinida. Dura más que 2 semanas, eso es por hecho. Algunas marcas tienen garantía de por vida incluso. Es un costo más accesible, ¿no? Puedo comprar un glucómetro por menos de 300, 400 o 500 pesos. Desventajas es que consume material. Tengo que estarme surtiendo de tiras reactivas y aparte tengo que estarme surtiendo de lancetas. Y pues la punción, ¿no? No es tan agradable andarse dando piquetitos y a veces eso puede limitar mucho el acceso a la información de cómo ando porque no me quiero picar. Y el otro tipo de monitoreo, que sería el monitoreo continuo de glucosa, tiene su sensor, que es un botón que va en la parte posterior del brazo. Y usted hace su vida completamente normal, hace ejercicio, se baña, nada, todo normal, no se cae, si se pone de manera adecuada. Y el lector, que ese lector incluso puede hacer el celular, ¿no? Puedo tener mi sensor y el celular pasármelo, con que el celular sea compatible con la aplicación, lo va a leer esa glucosa. Y es una muestra intersticial del espacio, es un espacio donde no hay sangre, pero sí hay glucosa. No requiere punción, es una gran ventaja para muchas personas y que esa es la única razón por la que unas personas decidan invertir un poquito más y usar este tipo de monitoreo, no picarse. Pues no requiere un material agregado. Puedo comprarle el puro sensor, me lo pongo y en 14 días me lo cambio. Dura 14 días. Esa es una desventaja. Es una duración limitada, ¿no? Y un sensor vale más que un glucómetro completo, ¿no? Un sensor andará en 1,200, 1,400 más o menos. Hay paquetes de 2 sensores que ya te cubren el mes, que andan como en 1,500 o 1,700, ¿no? Pues, un costo mucho más elevado, el doble o el triple de un glucómetro, pues que te dura más, ¿no? Pero trae estas ventajas de darte mucha información, de no necesitar punción. Sí, vamos a compartir la presentación. Bien. Para las personas que usan sensor, hay una definición de control. Como ya se tiene acceso a 24 horas en cuanto a glucosa, hay algo que se llama tiempo en rango. ¿Qué es tiempo en rango? El tiempo que yo paso entre 70 y 180. ¿Okay? El 70% del tiempo yo debo de andar entre 70 y 180. Arriba del rango, que sería un rango entre 181 y 250, yo debo tener un 25% del tiempo, que si lo sacamos así rapidito en horas, serían 6 horas al día, ¿no? Arriba de 250 debe ser muy escaso, muy escaso el tiempo en el que paso, sería abajo del 5%, digamos 4%, ¿no? Sacándolo en 24 horas sería 90 minutos, más o menos, hora y media, ¿okay? Cerca de la hora. Abajo de 70, que sería ya una hipoglucemia, el 4% del tiempo, y abajo de 54 debería ser menos del 1%, ¿no? Entonces, ¿de dónde viene esto? Que llevando a cabo este control de 70% en este rango es donde se vio que había más correlación con una hemoglobina glucosilada controlada. Paréntesis,
La hemoglobina glucosilada seguramente ya la han escuchado y la han revisado con sus médicos. Es un estudio que se hace cada 3 meses, nos refleja mucho del grado de control glucémico que tiene una persona y el objetivo es mantenerlo abajo del 7%. ¿Por qué? Porque eso es igual a lo que decíamos hace rato, reducción de riesgo. Parece que el tratamiento o el enfoque principal del tratamiento es, por supuesto, sentirse bien, tener calidad de vida y que a largo plazo yo no tenga problemas de la retina, yo no tenga, retina es una parte del ojo, ¿no? O sea, comprometa mi visión, yo no tenga problemas en el corazón, yo no tenga problemas en la función de mis riñones, ni en los nervios, ni en la circulación cerebral, ¿no? Entonces, de ahí vienen estas recomendaciones de que 70% del tiempo debo estar entre 70 y 180, ¿ok?